que le dan coherencia a este espacio y está planeado para 4 semestres. A su vez, estos componentes están permeados, cada una de estas unidades curriculares va a ser trabajada desde lo socioético político, lo metodológico y las tecnologías de la información y la comunicación libre. Por eso, estos componentes no están separados de cada una de las unidades curriculares. Y por supuesto, la última fase sería el trabajo de grado que deben presentar los participantes. La modalidad es de educación de adultos desde un espacio mixto o combinado. El régimen académico es, como ya pudimos ver rápidamente allí, son 4 semestres por unidades curriculares, pero el currículum está expresado para poderse realizar de manera abierta. Que el participante, como son profesores universitarios activos que tienen muchas otras responsabilidades, puedan cursar cada una de las unidades curriculares de manera voluntaria en el momento que ellos lo consideren. Tenemos también entonces un mapa curricular que está dentro de la investigación con cada una de las divisiones y los encuentros presenciales y algunas características que no se ven de cada una de las unidades curriculares. La metodología general de los encuentros, pues, es de suponer que si es un espacio combinado, vamos a tener entonces encuentros presenciales y encuentros mediados por las tecnologías. Estos encuentros presenciales van a servir para poner en común algunos acuerdos, para completar ideas, y los encuentros presenciales va a ser más bien la parte de interrelación, de apropiación de conocimiento que se va a generar en los espacios. Las unidades curriculares están prediseñadas, pero un diseño bien abierto. Cada una de ellas son 11 unidades curriculares, tiene un esquema básico que es el que se pretende llevar a cabo en las unidades curriculares, pero estas unidades curriculares, como van a ser consensuadas también por los participantes del currículum a través del profesor tutor, va a tener una estructura abierta. Sin embargo, allá tiene varias secciones que deben mantenerse: la presentación, los datos de identificación, el objetivo específico y todos los que están allí. Los mecanismos de interacción pues son varios. Entre ellos se pretende potenciar el espacio virtual de aprendizaje de la institución, los servicios y herramientas en red, y especialmente las tutorías, bien sean virtuales o presenciales, que se generen en cada uno de los espacios. Y la evaluación se va a trabajar como un sistema donde no solamente el docente sea quien evalúe, sino que van a haber 3 componentes: el docente, el estudiante y la misma institución, que a través de un sistema armónico de valoración es que se va a lograr ir con el objetivo previsto. Ya voy cerrando. Esta es solamente para que se vea la visualización del espacio virtual que ya está montado. Está en la universidad donde yo trabajo porque me cedieron el espacio, y allí están todas las unidades curriculares que se presentan. Inclusive en la parte de abajo están algunas unidades curriculares que monté especialmente aquí en la maestría y que las voy a aprovechar como parte del componente abierto y flexible de la universidad. Y esta sería la cara de cada una de las unidades curriculares, que va a ser construida con los profesores tutores en base al diseño curricular básico que ya les mostré. Bueno, finalmente, para cerrar, quiero leer las conclusiones que se arrojaron dentro de esta investigación. Dice: a partir del diagnóstico del estado actual de los programas de posgrado que involucran a la educación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el proceso formativo de los docentes universitarios en la República Bolivariana de Venezuela desde los años 1999 hasta el 2012, y las necesidades de formación pedagógica de los docentes universitarios venezolanos y su relación con el uso de las TIC, se puede concluir que existe poca oferta formativa que satisfaga las necesidades de los docentes universitarios. Prevalecen las prácticas didácticas tradicionales centradas en la enseñanza, con poco uso de herramientas tecnológicas en el
aula, pues los docentes poseen poco conocimiento pedagógico y recursos técnicos para realizar actividades de enseñanza en el aula y fuera de ella. Sin embargo, la mayoría considera que los espacios de aprendizaje combinados pueden ser una opción viable de formación avanzada para todos los profesionales universitarios, pues permite potenciar su actualización y la gestión adecuada del conocimiento de manera innovadora, debido a la flexibilidad de tiempo, de dedicación, ajustada a las necesidades de cada uno. También pone de manifiesto la necesidad de contextualizar los conocimientos desde la perspectiva del proyecto país para la adecuación de sus habilidades y destrezas que permitan mejorar su labor desde la integración dialógica permanente con otros sujetos que participan en el hecho educativo. Destaca en esta investigación... Perdona, vamos a dejarlo aquí, porque esta conclusión la tenemos aquí escritas y nosotros no tenemos. Sí. Bien, a continuación vamos a intervenir el tribunal, en este caso y en todos los demás, haciendo algún tipo de observación, algún comentario, alguna pregunta. Una vez que termine los tres miembros del tribunal o los que queramos intervenir en cada uno de los casos, te daré la palabra aquí, ahora, a continuación, para que comentes muy brevemente, por favor, si hay alguna pregunta en concreto que se te ha formulado para que la contestes. Tiene la palabra en primer lugar la profesora María Alcarte. Pues muchas gracias. Bueno, yo decirte que el trabajo me ha parecido interesante y bien fundamentado en muchos aspectos que has intentado recoger información de tu país y darle un soporte real, ¿no?, a la propuesta. Es verdad que, bueno, sí que veo en el trabajo una cierta disyuntiva, ¿no?, entre, como has presentado además en los propios cuestionarios, que son muy diferentes, entre lo que es el uso de las tecnologías, que podría haber sido un trabajo, y lo que es la educación liberadora y toda la propuesta que haces, ¿no? Entonces, el mismo hecho de hacer dos cuestionarios diferentes, sacar conclusiones diferentes con respecto a cada uno de los temas, creo que luego falta integrar eso más en la propuesta, ¿no? Es verdad que en la propuesta hay actividades que tienen que ver al ser un sistema blended learning combinado, pues está el uso de las tecnologías, ¿no? Pero no se ve muy bien para qué has hecho todo ese diagnóstico del profesorado, del uso, del conocimiento, etcétera, que luego esa información no la utilizas realmente en la propuesta, entiendo yo, ¿no? Luego simplemente se trata de decir, bueno, y seleccionaremos a profesores que sepan utilizar las TIC. Bueno, pues para eso a lo mejor no hacía falta hacer todo ese diagnóstico. Bueno, es un poco como valoración general, ¿no? Y luego te voy a hacer alguna pregunta concreta, y es, por ejemplo, en el cuestionario que tú has planteado a los profesores, a ver, en concreto, en el ítem 6, que dices uso de las TIC en docencia, pues les preguntas qué uso hacen de las TIC en distintos tipos de herramientas, ¿no? Y la escala que tú propones es siempre, poco, nunca o no conozco. Entonces, mi planteamiento es por qué pasas de siempre a poco. O sea, a mí si me preguntan qué uso hago de una herramienta tecnológica, puedo decir, hombre, pues la uso ni poco ni siempre. Entonces, creo que hay un punto medio en esa escala que falta. Claro, te sale muchísimo siempre, pero porque es que tampoco tienen... O sea, o usas la escala siempre o la usas poco. Creo que ahí cabría hacer frecuentemente, con cierta frecuencia, que quedaría más matizada la respuesta. Bueno, y luego la pregunta fundamental que te hago es en relación a la muestra, que dices, bueno, pues que has utilizado una muestra estratificada por conglomerado, proporcional, de manera aleatoria, y luego lo que nos encontramos es que el 34% de los profesores son de humanidades, el 42% son de ciencias sociales. O sea, un 76% son de humanidades y ciencias sociales de la muestra. Yo no sé qué conglomerados has empleado para que la muestra te quede así. Yo entiendo que un poco sesgada, porque de ciencias, de técnicas, de salud, pues hay muy poca... Entonces, si me puedes decir los conglomerados que has utilizado,
porque creo que esto puede determinar luego algunos resultados. Por ejemplo, que los aspectos que más se deben contemplar en el currículum sean para los profesores la teoría crítica y el razonamiento dialéctico. En segundo lugar, la investigación para la liberación. Hombre, a lo mejor esto se explica porque la mayoría de los profesores son de humanidades y ciencias sociales. Si la mayoría fueran de ciencias puras o de ciencias de la salud, a lo mejor no pensaban que esto tenía que tener tanto peso. Digo yo, es una pregunta. Y es un razonamiento que yo hago en base a los resultados obtenidos, pero también en base a que yo entiendo que la muestra está algo sesgada. Bueno, entonces, ¿cómo me contestas esto? Y luego me ha sorprendido en las conclusiones que tú dices que los docentes valoran un poco las potencialidades de las TIC para la educación. Y tenemos aquí una gráfica, en la gráfica número 17, que es la utilidad de las TIC en la educación, lo que te responden los profesores. Y aquí te dice que en todos los ítems que dices aquí de la utilidad de las TIC, en todos predominan los que dicen que son muy útiles. Entonces no entiendo por qué sacas esta conclusión. ¿Vale? Esas serían las dos preguntas que te hago. Muy bien, tiene la palabra la profesora Nicolás Sánchez. Bueno, buenos días. Aprovecho la ocasión para dar la enhorabuena a todos los que habéis cursado el máster y habéis presentado los trabajos. El esfuerzo es inmenso por parte de todos. No partís, es un grupo muy heterogéneo, luego partís de puntos iniciales muy diferentes. Y claro, para la hora de valorar vuestros trabajos, pues tenemos que tener siempre en cuenta este hecho. Primero, que partís de una iniciación diferente y segundo, de contextos muy diferentes al nuestro. Todo esto, teniéndolo en cuenta, también quiero felicitar a los profesores que se implican en los trabajos del máster, porque es una opción personal de cada profesor y entonces en ningún momento se critica a la hora de ser profesor, sino al contrario, ¿no? Yo creo que ese apoyo al profesor que dedica tanto trabajo y tantas horas a los trabajos del máster. Y por otro lado, también el estar aquí, que nos supone un esfuerzo, en este caso de fin de semana, de ver los trabajos también de forma voluntaria, y que claro, al leer estos trabajos, pues la afirmación es hacer una reflexión crítica, porque si no, ¿para qué lo haríamos? Entonces sí que quiero que penséis que nuestras aportaciones son eso, simplemente decir, bueno, ¿cómo pueden mejorar? Todos hemos hecho el esfuerzo de leerlo, de hacerlo, de apoyaros, entonces, ¿cómo pueden mejorar estos trabajos? Entonces, todo lo que digamos, yo creo que lo tenéis que enfocar desde ese punto de vista. Bueno, y ya he dicho, esta enhorabuena a todos, pues sí que quisiera comentar algunos aspectos de tu trabajo, que es el primero. Y he hecho un guión para que todos los trabajos sean valorados de la misma manera. He cogido cómo se revisan los trabajos de investigación y a todos he hecho las mismas aportaciones, ¿de acuerdo? Para que sea lo más objetivo posible también. Entonces, empezando por el título, Maestría en Educación Liberadora desde un entorno de enseñanza-aprendizaje combinado, nos falta decir dónde haces este estudio, para quiénes son, porque claro, yo no sé qué esto es para Venezuela, para Venezuela, y date cuenta que son las líneas de identidad de tu estudio. Entonces creo que deberías hacer una alusión a que este trabajo se realiza en Venezuela. Luego, quizás porque no lo hayamos dicho, pero en muchos trabajos, en otros no, falta que les pongan palabras clave y hacer un resumen del proyecto. Algunos lo habéis hecho muy bien y otros os falta. Bueno, pues de cara a la publicación, de cara a que hagáis una tesis doctoral, no os olvide poner palabras clave y hacer un pequeño resumen de vuestro trabajo. Comenzando por el planteamiento del problema, me parece que es un problema importante y actual, y sobre todo en tu país, donde estáis empezando con el proceso de enseñanza combinado, es susceptible de medición, de observación, pero a ti te falta precisamente el proceso de medición, dentro de lo que es el contexto de la investigación, te falta el proceso de medición de la implementación de ese programa que planteas. Las referencias que tú utilizas en el trabajo me parecen muy adecuadas, pero no tienes ninguna cita metodológica. De esa parte tan importante en los trabajos de investigación que es la metodología. Entonces yo creo que de cara a que hagas una tesis doctoral o que te plantees hacer una publicación deberías de añadir alguna referencia en metodología de investigación. Bueno, con respecto a los objetivos también los veo que son concretos, medibles, son factibles. Tengo una duda en tu planteamiento teórico, que puedes especializar, ya ves que es la metodología, dudas sobre el concepto de estado docente. ¿Qué se entiende por estado docente? Porque claro, haces una reflexión enorme sobre lo que podría entender yo por estado docente, pero luego, como ha dicho la profesora García Balcácer, no lo aplicas en el programa. O sea, parece que por un lado el programa y lo que te dicen los profesores por otro. No has hecho sentenciación entre unas demandas y luego lo que ofertas en el programa.
Y luego también decirte que no hay una hipótesis de investigación relacionada con el ministerial. O sea, que siempre que te plantees una investigación y más de carácter cuantitativo, debes de plantearte una hipótesis a responder con análisis inferenciales y luego a responder en las conclusiones. Esto no aparece en tu trabajo. No tienes ninguna hipótesis para contrastar. Bueno, con respecto a la metodología, la muestra. O sea, de la muestra a mí me ha visto esa hoja, esa página 21 no la voy a entender. Primero, a ver, decías que partías, o sea, de 300, que la población son 360 profesores, ¿no? Sí. Totales en el país. ¿O son los que te han respondido al correo electrónico? No, allí dice que son, no sé si recuerdan. Bueno, ¿Por qué? bueno, lo contestamos después. Sí. Bueno, de esos, que son los que participan de forma voluntaria, que te contestan, eliges 100, en lo que, como dice Ana, es una muestra estratificada, autonomerados, proporcional, de manera aleatoria. Pero en los análisis nunca aparece 100, aparece 49. Luego tu muestra no es 100, esta es 49. Entonces, esta muestra no es representativa, no está elegida tampoco de forma aleatoria porque es una muestra incidental, es decir, son sujetos que se han prestado a contestarte. De ahí el sesgo que dice Ana que aparece, porque la muestra no es representativa de la población. Y aquí también este hecho se constata cuando en la página 21 describes la muestra. En ningún momento nos pones datos poblacionales, entonces no sabemos cómo valorar los datos que nos ofreces de perfil muestral, puesto que no sabemos cuál es el perfil de la población, no sabemos si son mayores, no sabemos qué nivel de formación tienen, o sea, no existe esa comparación entre población y muestra, y no puedes inferir de muestra a población porque tu muestra no es representativa. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta de cara cuando hagas la selección, por supuesto. Luego las variables que seleccionas, no demuestras por qué has elegido esas y otras, o sea, de dónde has cogido el instrumento o en qué te has basado para hacer los ítems. En este sentido, me gustaría saber con qué datos has calculado la alfa de Cronbach de la página 23. Es que no sé a qué se refiere ese 0,70 y algo parece que aparece. ¿Con qué datos has hecho el alfa de Cronbach? Porque tienes dos cuestionarios, uno de ellos es todo sí o no, y solamente hay una parte muy pequeña que tienes una escala que encima te falta un grado, como dice la persona de la carta. Entonces, ese alfa de Cronbach también es bastante dudoso, porque además la muestra no es representativa. Y luego, con respecto al análisis cuantitativo y cualitativo, yo el análisis cualitativo no lo he visto. Claro, el cualitativo. Ya dices que eres un análisis cuantitativo y otro cualitativo, el cualitativo no lo he visto en el trabajo. Quizá después cuando te plantees una investigación con la implementación del programa y la valoración del programa puedas hacer un estudio cualitativo con grupos focales, con entrevistas en profundidad, etc. Y luego también hay otra cosa en la página que dices que utilizas técnicas multivariantes. Tampoco hay ninguna técnica multivariante en el estudio, porque lo único que haces es ordenar los datos en proporciones, con lo que, claro, deberías también haber hecho una diferencia, si hay diferencias significativas entre proporciones, porque, claro, no sabemos si esas proporciones son reales, puesto que no están contrastadas desde el punto de vista estadístico. ¿Hay diferencia entre estas proporciones que tú estás exponiendo, describiendo? Entonces, deberías de haber hecho un estudio diferencial con unas hipótesis previas de trabajo para ver si estas proporciones son significativas y las puedes llevar a cabo en igualdad de test. Y luego ya, en cuanto a las conclusiones, dices que el estudio pone de manifiesto que existen pocas ofertas formativas que satisfagan las necesidades de los docentes universitarios, prevalecen las prácticas didácticas tradicionales con respecto a los nuevos recursos tecnológicos y que hay escasa formación de ellos por parte del profesorado. Y dices, la respuesta a corto plazo es utilizar herramientas gratuitas, creación de recursos tecnológicos de uso libre y potenciando Moodle y otros espacios web. Esto dices. Pienso yo, ¿esto es suficiente para poner en marcha desde tu perspectiva y tu experiencia en política educativa, que sabemos que tienes experiencia en política educativa? Dinos qué propuestas educativas y políticas de infraestructuras son necesarias, además de estas 4 básicas, que a mí esto de los recursos tecnológicos gratuitos me cuesta mucho creerme. Vale, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo ya también rápidamente una cosita porque me sumo a todo lo que se ha dicho. Esos comentarios y observaciones que yo también haría en algún caso observado. Bueno, Caterina, yo tengo una cierta ventaja respecto a mis dos compañeras de tribunal porque yo había hablado contigo sobre tu proyecto, me habías comentado, por dicho,
bueno, para que no la he visto en el papel, pues tampoco tenía una impresión, o no tenía una idea demasiado precisa, pero ahora ya más o menos sí. Yo creo que el trabajo, en términos generales, es interesante desde el punto de vista de la idea en sí, la idea globalmente. Ten en cuenta que tú metes en un cajón 3 elementos que son, por lo menos para mí además, 2 de ellos muy próximos en este momento. Por un lado metes un ideal pedagógico, un ideal que es político, en este caso muy claramente, que es la educación universal, que es la educación en la que se basa pues, los planteamientos de la pedagogía crítica de los últimos años, de la sociología crítica, del paradigma crítico, con base en los trabajos de Freire, de Deleuze, de Nocedo, de muchos otros, ¿no? Entonces, es un elemento interesante desde el punto de vista conceptual y pedagógico. Luego, una propuesta didáctica. Y luego, lo metes en ese mismo cajón una plataforma o, digamos, una modalidad de enseñanza que es el mentoring. Pero el problema es que, y somos conscientes que hay muy poco tiempo para hacer los trabajos, y esto pasa en todos, va a pasar en todos, y el comentario va a ser muy parecido. No se puede, no está bien hilvanado esos 3 elementos en este trabajo, no está bien, está todo muy condensado, muy comprimido y eso pues, no permite sacarle el jugo que cada uno de esos 3 elementos podría tener. Por ejemplo, el tema del blending. Claro, ¿qué está pasando con ese tema? Que ahora, igual que con tantos otros términos en el mundo de la TIC, que se acuñan, que aparecen, que se ponen un prefijo, una palabrita delante de otra y ya parece que hemos creado algo nuevo, pues está pasando que cuando realmente empecemos a saber qué es, cuando empecemos a saber cómo se hace, habrá pasado de moda. Y habrá aparecido otra cosa diferente y entonces lo que dices es que hablas de entender, pero en ningún momento señalas de verdad cómo vas a articular esas 2 modalidades, la presencial y la distancia, porque no vale con hacer unos cursos a distancia con algún encuentro presencial, eso no es exactamente. Entonces, claro, el trabajo en absoluto se plantea cómo se articulan esas 2 modalidades, que sería un aspecto interesante. Ya sé, y vuelvo a repetir que no hay mucho tiempo para desarrollar todo, pero por lo menos alguna idea. Lo mismo pasa con la plataforma. A mí me llama la atención que, o sea, mejor dicho, la propuesta curricular. En la propuesta curricular, pues, ¿cuál es la aportación? Esa es la pregunta que te hago. ¿Cuál es tu aportación en relación con esa propuesta curricular? Porque me parece que es una propuesta que se ha hecho, como tú has dicho, colectivamente, dentro de, bueno, pues de alguna instancia educativa de tu país, y entonces, pues, a efectos de valorar tu trabajo, hay que ver cuál es en realidad tu propuesta. Bueno, yo creo que básicamente llamar la atención sobre la falta de, quizás, de precisión en el desarrollo de cada uno de mencionar, y porque ya te digo, he mencionado el tema del learning, se me ha olvidado, estaba pensando, el tema de la educación liberadora. Es un tema interesante, pero también delicado, y solamente en determinados contextos podemos entender que se pueda plantear abiertamente una formación basada en este tipo de planteamientos. Planteamientos con los que yo coincido, básicamente, pero lo que quiero decirte es, cuando Freire, por ejemplo, Freire planteaba la educación liberadora, la refería a un contexto muy determinado y a unos sujetos muy determinados. ¿Qué sujetos? Sujetos excluidos, marginados, oprimidos. La educación liberadora frente a la educación bancaria. Como segunda pregunta, me gustaría saber de quién y de qué tienen que liberarse los sujetos a los que supuestamente van a ser últimos destinatarios. Yo entiendo que no van a ser los profesores. Los profesores se van a formar en esa filosofía, por decirlo de alguna forma. Pero ¿de qué y de quién?